Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Gracias. Bien. Eh, Como les decía, el embarazo es un, es un tema interesante por las propias complicaciones que va a presentarse, ¿no? Por su forma de presentación. Y para eso se tienen que entender varios temas, sobre todo de embriología. Entonces, el embarazo múltiple pues es la presencia de dos o más fetos que se van a desarrollar dentro de la cavidad uterina, ¿no? Producto de, del tipo de fecundación, ¿no? En este caso puede ser por eh, por una doble o más ovulación y cada óvulo es fecundado por un espermatozoide individual, ¿no? Como en esta figura. Entonces vamos a tener dos o más óvulos que van a estar fecundados, ¿no? Por un espermatozoide individual cada uno. Entonces, cada uno va a formar su propio embrión, cada uno va a tener, por lo tanto, su propia placenta, su propio líquido amniótico, su propia bolsa, ¿no? Cada uno, no comparten, cada uno está separado. Entonces, este embarazo es el más frecuente, no es el tipo más frecuente, hasta un 70%. Y, como todo, que es más frecuente, también es el que va a tener, por lo tanto, menos complicaciones y mejor pronóstico. La otra forma de presentación es cuando la fecundación se va a producir de un solo ovocito y por un solo espermatozoide, ¿no? Un solo ovocito y por un solo espermatozoide se va a fertilizar. Y va a depender del momento en el que se va a dividir esta célula, ¿no? En qué tiempo se va a dividir para poderse clasificar. Y de esto también va a depender pues su pronóstico y su y la posibilidad de tener más complicaciones. Entonces, por esta forma es que a esto se le llama, pues son los gemelos idénticos o monocigotos. Felizmente son los menos frecuentes, hasta un 30%. Y, y por lo tanto, estos serán pues los que nos van a traer más complicaciones, ¿no? Muchas más complicaciones que los gemelos disigóticos, ¿no? O fraternos. Entonces, esta presencia, como les decía, de dos fetos dentro de esta cavidad uterina va a ser producto pues de una sola fecundación o de dos fecundaciones, ¿no? Con dos ovocitos diferentes, ¿no? Que al fecundar una sola fecundación dependiendo del momento se va a dividir, ¿no? Y a estos le llamamos los gemelos idénticos, monocigotos u homocigóticos. En cambio aquí cada uno es diferente, ¿no? Son los dicigotos, heterocigotos o gemelos fraternos. Ahora, hablando en general, el embarazo múltiple pues puede ser doble o gemelar, que es el más frecuente, de 1 a 2%, y los embarazos triples, cuádruples, no van a ser menos frecuentes. Entonces, de todos estos, el embarazo doble es el más frecuente. Entonces, el embarazo doble pues será la presencia de dos fetos dentro de la cavidad uterina, es el más frecuente. El embarazo triple, vamos a tener la presencia de 3 fetos en la cavidad uterina. Y embarazo de alto orden se dirá pues a los que tienen más de 3 fetos, ¿no? De 4 en adelante. Monocorial es todo lo que se refiere a la placenta, y por lo tanto acá será pues cuando comparten una sola placenta. Bicorial es cuando se tendrá 2 placentas, o sea, cada feto va a tener su propia placenta. Monoamniótico se refiere a la bolsa. Aquí habrá una sola bolsa amniótica donde los gemelos están compartiendo una misma bolsa. Biamniótico
se refiere pues a que cada uno tiene su bolsa. Entonces habrán dos bolsas amnióticas. Monocigótico, ya lo hemos dicho, es aquella forma de presentación donde la fecundación se va a presentar por un solo huevo, ¿no? Con un solo espermatozoide y después se va a duplicar o se va a dividir, ¿no? Es el que más complicaciones tiene, ya lo hemos visto, son los gemelos idénticos u homocigotos, 30%. Los dicigotos son los más frecuentes, se presentan hasta un 70%, donde la fecundación se presenta por dos óvulos y cada uno es fecundado por un espermatozoide diferente. Son los gemelos fraternos, ¿no? Cada embrión es independiente. Entonces, cada uno va a tener su bolsa, cada uno va a tener su placenta, cada uno va a tener su propio líquido amniótico. Policigótico es cuando habrá 3 o más óvulos, ovocitos, ¿no? Amnionicidad es todo aquello que se refiere o está referido a la bolsa amniótica. Cigosidad, todo aquello que está referido al huevo. Cigótico, orionicidad, todo el concepto que está referido a la placenta. La epidemiología, la incidencia está en aumento en estos últimos años debido principalmente a dos causas, ¿no? La primera es las técnicas de reproducción asistida que cada vez más se está utilizando y no solamente en mujeres de edad avanzada, sino también en mujeres jóvenes, ¿no? Son las técnicas de reproducción asistida y la otra causa fundamental es el retraso de la procreación, ¿no? A mayor edad materna, mayor posibilidad de también tener un embarazo doble, un embarazo gemelar. Bien, ahora la frecuencia de los embarazos dobles, embarazos gemelares dobles, está de 1 en 80 nacidos vivos. Y para el triple, 1 en 7,000, 8,000, de alto orden de 1 en 600,000. Hay una ley que es la ley de Helling, que consiste para sacar la incidencia, ¿no? de la incidencia de los embarazos. En el caso del gemelar será 1 en 80, igual que acá, ¿no? 1 en 80, y el triple será pues 1 en 80 al cuadrado, el cuádruple 1 en 80 al cubo, quíntuple de 1 en 80 a la cuarta. Pero esto solamente se va a aplicar para los gemelos disigóticos, ¿no? Solamente para los embarazos disigóticos. Y esto porque es variable, por lo tanto, por eso es que la incidencia es variable, y esto debido a que es multifactorial, pues se debe a varios factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo, si bien es cierto, las más importantes son las técnicas de reproducción asistida y la edad materna avanzada, por encima de los 35 años, también vamos a tener otros factores de riesgo que son importantes y por los que se presentaría el embarazo gemelar, ¿no? Uno de ellos es la predisposición familiar, pero de la línea materna, o sea, si la abuela, la mamá, ¿no? Alguien han tenido hijo, o el abuelo de repente ha sido hijo tiene un hermano gemelo, entonces sus hijas tendrán pues mayor predisposición familiar para tener un embarazo gemelar. La raza, principalmente los afroamericanos, son los más, la raza negra es la que más posibilidad tiene de tener embarazo gemelar, no seguirá por los caucásicos y los asiáticos. La multiparidad también es otro factor de riesgo. La obesidad también es otro factor de riesgo para para la posibilidad de tener embarazo múltiple, ¿no? Y en forma iatrogenia, pues por las inducciones de la ovulación. ¿Por qué la edad materna es un factor de riesgo? Esto se debe a que a medida de que va avanzando en edad, bueno, uno se va acercando a la menopausia, ¿no? Y en la menopausia ustedes ya van a ver cuando hagan ginecología,
hay una mayor cantidad de FSH, de la hormona folículo estimulante. Entonces, por lo tanto, va a haber un mayor estímulo para tener más folículos, ¿no? Más cigotos, y por lo tanto esa sería la causa, ¿no? Por la que las mujeres en edad avanzada tienen más riesgo de tener un embarazo gemelar. Igual la obesidad también, ¿no? La obesidad también es otro factor de riesgo, porque igual, ¿no? Por la obesidad se produce también más hormona folículo estimulante, ¿no? ¿Y cuáles serán los riesgos maternos y neonatales que van a estar asociados? Obviamente, pues el embarazo múltiple, justo por su forma de presentación, es que va a tener complicaciones como el aborto, ¿no? Mayor posibilidad de aborto en un embarazo gemelar, mayor posibilidad de trastorno hipertensivo del embarazo. Hemos visto cuando hemos hecho preeclampsia, es uno de los factores de riesgo el embarazo múltiple, ¿no? De igual modo, también la hemorragia posparto es otra de las complicaciones, debido a que habrá pues un mayor grosor placentario, y por lo tanto esto pues nos va a producir mayor posibilidad de tener una hemorragia posparto, ¿no? Mayor desprendimiento. Placenta previa igual, ¿no? También mayor posibilidad de placenta previa. La mortalidad materna es 2.5 veces más que un embarazo simple, que un embarazo único, perdón. Óbitos fetales, prematuridad, la prematuridad extrema, recién nacido de bajo peso. Sobre todo la prematuridad, ¿no? Es el principal factor de riesgo en los fetos. Bien difícil es un poco más difícil, pero claro, no imposible, de que los pacientes con embarazo gemelar lleguen por encima de las 37 semanas, ¿no? Entonces la prematuridad es la principal causa más frecuente debido a del embarazo múltiple. Y obviamente con todo esto, pues también recién nacidos de bajo peso, no solamente por la prematuridad, sino también porque van a tener más complicaciones, ¿no? Como uno de ellos es el retardo de crecimiento intrauterino. Entonces vean acá, por ejemplo, este es un estudio donde se ha visto la incidencia de abortos, ¿no? En un embarazo único, por ejemplo, entre las 11 y 23 semanas, tenemos hasta de un 1% de la posibilidad de aborto. En cambio, vean, en los gemelos, sobre todo en los dicoriónicos, vean que es un 2%, pero los monocoriónicos que ya hemos visto, ya les dije que son los que más complicaciones van a tener dentro de los embarazos dobles. Miren, esa posibilidad del aborto se convierte hasta un 10%, ¿no? En la muerte perinatal, o sea, por encima de las 23 semanas de los óbitos fetales, miren, 0.5%, y en los dicoriónicos 1.5%, y el doble en los monocoriónicos. La restricción de crecimiento intrauterino en un embarazo único es de un 5%. Vean cómo se incrementa la posibilidad en los gemelos, ¿no? Y mucho más en los monocoriónicos. Igual, y mucho más pues con la prematuridad, 10 veces más respecto al embarazo único. Malformaciones congénitas, igual también mayor posibilidad en los embarazos gemelares, la preeclampsia y la diabetes gestacional también, ¿no? Se van a presentar va a haber mayor posibilidad de complicaciones con todo esto en los embarazos gemelares respecto a los embarazos únicos. Bien, ¿cómo vamos a clasificar ahora los embarazos gemelares? Entonces, desde el punto de vista biológico, pues se van a clasificar según su cigosidad, o sea, dependiendo de la cantidad de óvulos que van a ser fecundados, según su corionicidad, por el tipo de placenta, según su amnionicidad y el tipo de concepción. Entonces, según su cigosidad, serán pues en discigóticos y monocigóticos. Y hemos dicho que los bicigóticos son los más frecuentes y los que menos se complican, pero igual se complican, ¿no? También tienen complicaciones. Según su corionicidad, los monocoriales y bicoriales, y según su amnionicidad, monoamniótico, biamniótico, y de acuerdo al tipo de concepción, si será espontáneo o ha requerido una técnica de reproducción asistida.
Bien, entonces empecemos con los, con los disigóticos primero. Los disigóticos o bivitelinos, ¿no? Donde hemos visto que ya pues cada óvulo es fecundado por un espermatozoide, ¿no? Por un espermatozoide individual. Por lo tanto, cada uno va a tener su propia bolsa amniótica, su propio feto, su propio líquido amniótico y por lo tanto su propia bolsa amniótica, ¿no? Y estos son los gemelos fraternos. En el caso de los monocigotos, el óvulo es un solo óvulo que es fecundado por un solo espermatozoide y dependiendo del momento en que se va a dividir, vamos a tener pues estos monocigóticos que felizmente son los gemelos fraternos menos frecuentes, entre un 25 a 30%, y de estos vamos a tener, de acuerdo al tiempo en que se van a dividir, vamos a tener estas 4 subvariedades, ¿no? Bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, mono o los siameses. Bien. Entonces, se entiende, ¿no? De los disigóticos, cada uno tiene su propia placenta, cada uno son como si fueran únicos, cada uno, ¿no? Aparte, cada uno va a tener su propio ambiente. Entonces, estos son los que menos complicaciones van a tener, pero igual, por ser embarazo doble, también van a tener sus complicaciones, ¿no? Pero menos complicaciones que en el caso de los monocoriónicos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia placenta, su propio cordón, su propia bolsa amniótica, no comparten absolutamente nada, solamente el útero. En el caso de los monocigotos, una sola placenta, ¿no? Y van a presentar una sola placenta y pueden compartir la misma bolsa o no. Bien, entonces les decía que de acuerdo al tiempo en que se va a producir la separación, la división de este óvulo fecundado con un solo espermatozoide, pues vamos a tener toda esta variedad de presentaciones, ¿no? Si recordemos que cuando se produce la fecundación, ¿no? El estado de mórula ya lo tendremos con 16, si se acuerdan, se van dividiendo las células, ¿no? Y cuando estamos en el estado de mórula, a los 16, 30, ya tenemos 16 a 32 células, esto es antes de los 3 días, ¿no? Cuando ya se forma la mórula, se divide en este momento, entonces vamos a tener al bicorial biamniótico, igual como si fuera un dicigoto, ¿no? Igual que si fuera un dicigoto, o sea, cada uno va a tener su propia bolsa, cada uno va a tener su propia placenta, ¿no? Cada uno tiene su propio ambiente. Igual todos estos son de alto riesgo obstétrico y la mortalidad en general de todos los monocoriales es de un 10 a 15% en general. Pero vean, el bicorial biamniótico, que es el que más se parece al dicigoto, ¿no? Se va a presentar con una mortalidad de hasta un 5 a 10%. Si la división se ha presentado en el momento de blastocisto, ¿no? En el momento de blastocisto, o sea, estamos diciendo entre los días 4 y 8, el tipo de presentación será monocorial biamniótico, o sea, están compartiendo la figura está un poco mal, están compartiendo la misma placenta, ¿no? La misma placenta, pero cada uno tiene su propia bolsa, solo que ambos comparten la misma placenta. Cuando la división se hace entre los días 8 y 13, o sea, ya en la etapa de gástrula, en este caso vamos a tener el monocorial monoamniótico, o sea, que significa que comparten la misma placenta y comparten también la bolsa, ¿no? Monocorial monoamniótico, mono. Y en caso que la división se presente cuando se haya formado el disco embrionario, o sea, por encima de los 13 días a las 2 semanas, entonces tendremos pues los siameses, ¿no? Los siameses. El más frecuente de todos estos es el monocorial biamniótico. Este es el más frecuente. Pero el que mejor pronóstico va a tener será pues el bicorial biamniótico,
¿no? En este caso, en los monocoriales, lo que nos va a determinar el pronóstico y por lo tanto las complicaciones va a ser la corionicidad, ¿no? Dependiendo si van a tener una bolsa, una placenta o cada uno tiene su propia placenta. Y vean que la mayor mortalidad, donde la vamos a tener en los monomonos, ¿no? Monocorial biamniótico y monocorial monoamniótico. De estos, el más frecuente es en el monomono, ¿no? Monocorial monoamniótico. 50% y monocorial biamniótico, 25%. El bicorial biamniótico se comporta tal como el dicigoto, ¿no? Dicigoto, con una mortalidad de un 5 hasta un 10%, ¿no? Ese es el que menos mortalidad nos va a dar, bicorial biamniótico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia placenta y su propia bolsa amniótica. ¿Y cómo se podría diferenciar estos bicoriales biamnióticos de los monocigotos y del dicigoto? Por el sexo, ¿no? Acuérdense que en este caso, en los monocigotos es un solo espermatozoide con un solo óvulo, ¿no? Por lo tanto, los dos van a tener el mismo sexo. En cambio, en los dicigotos, los fetos pueden ser de diferentes sexos, pero también pueden ser los dos. Si el espermatozoide es XX y acá también es X, pues entonces van a ser también del mismo sexo, ¿no? Ahí sí sería bien difícil diferenciar de un monocigoto, ¿no? Pero si son los dos de diferente sexo, ya no es posible que sea monocigoto, ¿no? Si son de diferentes sexos, serán pues dicigotos. Bien, entonces este es un cuadro donde vamos a ver la forma de presentación. Vamos a ver quiénes van a ser más frecuentes, los dicigotos, los monocigotos menos frecuentes, y estos monocigotos, dependiendo del periodo en el que se van a dividir, serán pues bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, monomono o los siameses, ¿no? O pagos. Y el dicigoto siempre será pues bicorial biamniótico, siempre, ¿no? Siempre. Y acá cada uno puede ser diferente, ¿no? Pueden de diferente sexo. En cambio, en el monocigoto siempre serán pues del mismo sexo. Ahora hay dos términos. Estos términos es importante también conocerlos, que es el de superfecundación y de superfetación. ¿A qué se refiere? La superfecundación es cuando la fecundación se ha formado de dos ovocitos que vienen de un solo ciclo ovulatorio. O sea, ¿qué significa? Que han salido dos ovocitos del mismo ciclo, ¿no? Y se han sido fecundados cada uno con dos espermatozoides, ¿no? Pero han salido dos ovocitos. Normalmente sale un ovocito, ¿no? Pero en este caso salen dos ovocitos. Esto es bien raro, es bastante raro que suceda en el humano. Esto es más frecuente en los animales, ¿no? En los animales es más frecuente que se fecunden más de dos ovocitos en un mismo ciclo ovulatorio. En cambio, la superfetación, y esto sí ha sucedido en humanos, es cuando se fecundan dos ovocitos, pero cada ovocito proviene de diferentes ciclos ovulatorios, ¿no? Y en diferente coito. Y está descrito en la literatura. El caso más famoso que ha sucedido, no recuerdo el año, está descrito en el Williams, si ustedes lo leen. Es el caso de una mujer estadounidense que fue violada por un hombre negro, ¿no? Por un hombre de raza negra, y a la semana tiene relaciones con el esposo. Luego sale embarazada y salen pues dos niños, ¿no? Uno bastante negrito y el otro bien claro, ¿no? Entonces ese es el caso que se ha reportado en la literatura médica de superfetación. Entonces sí se ha visto. No han sido solamente dos casos que había. Uno de ellos ha sido el que ha sido reportado en el Williams, ¿no? Ya está descrito. Bien. Dentro de las complicaciones maternas, vamos
a tener trastornos hipertensivos del embarazo, edema agudo de pulmón, anemia, hemorragia posparto, placenta previa, DPP, basa previa, la hiperemesis gravídica. Pues, ¿no? Como hemos visto ya en las anteriores clases, en este caso va a haber la cantidad de beta-HCG es mucho mayor que la de los... Es mucho mayor que la de un embarazo único, entonces la hiperemesis gravídica pues es severa, ¿no? En estos casos puede llegar a ser severa. Hígado graso, compresión ortocava, aumento de edemas, síndrome varicosa, claro, obvio, ¿no? Por la presión que está ejerciendo la doble gestación, ¿no? Dolores de espalda, dificultad de movimiento, polidramnios y obviamente con todo esto los partos distóxicos, ¿no? Y dentro de las complicaciones fetales, la prematuridad, sobre todo a las 35 semanas, la restricción de crecimiento intrauterino, restricción selectiva de crecimiento, muerte intraútero de un gemelo, el síndrome de transfusión feto-fetal, secuencia anemia policitemia, siameses, secuelas neurológicas, gemelos evanescentes, anormalidades del líquido amniótico, secuencia de perfusión arterial retrógrada, malformaciones discordantes y una mayor morbimortalidad perinatal, ¿no? Entonces, miren, en este cuadro es interesante porque en el caso del bicorial biamniótico, las complicaciones que vamos a tener más, o sea, igual van a haber en todas, ¿no? Pero en la bicorial biamniótica más vamos a tener restricción de crecimiento intrauterino y malformaciones discordantes. En cambio, en la monocorial biamniótica es donde vamos a tener la mayor cantidad y las más graves complicaciones, como son el síndrome de transfusión feto-fetal, restricción de crecimiento intrauterino selectivo, que es muy diferente a esta restricción bicorial en el bicorial biamniótico, ¿no? La secuencia TAPS, la secuencia TRAP y malformaciones fetales. Y dentro de las monocoriales monoamnióticas, como comparten todo, en este caso pues puede haber accidentes de cordón como entrecruzamiento de cordones, ¿no? Entrecruzamiento de cordones. Y esto pues obviamente mayor, por eso es también la mayor posibilidad de muerte fetal, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a obligar, si encontramos esto en un bicorial biamniótica, que se tenga que hacer una ecografía obstétrica cada mes. En el monocorial biamniótico, la ecografía tiene que ser cada 2 semanas, igual que en el monocorial monoamniótico. En todas estas, o sea, en todo embarazo múltiple, tenemos que hacer una cervicometría entre las 20 y 24 semanas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el pronóstico para ver si es que esta gestante va a ser amenazas de parto prematuro, obviamente que van a ser, ¿no? Pero la diferencia es en qué etapa, ¿no? Si está muy corto, pues incluso si está muy corto el cervix, pues estas gestantes nos van a tener partos prematuros, incluso mucho más partos prematuros inmaduros, ¿no? Entonces, a toda gestante con embarazo doble se tiene que hacer una cervicometría entre las 20 a 24 semanas para ver el tamaño del cervix y con eso ver el pronóstico también y el seguimiento de la paciente, ¿no? E igual que en los embarazos únicos, también se tiene que hacer el tamizaje del primer trimestre, o sea, con una ecografía entre la semana 11 y 13 semanas con 6 días. ¿Para qué? Ya hemos visto en una de las clases que la ecografía del primer trimestre nos ayuda primero para ver la edad gestacional, ¿no? Para verificar la edad gestacional, para hacer el tamizaje de aneuploidías, el diagnóstico de malformaciones, para identificar el tipo de gestación gemelar. Hemos dicho que acá en este caso lo más importante es ver la corionicidad, ¿no? O sea, si la placenta la están compartiendo o no, y el tamizaje de complicaciones. Vean que el riesgo de anormalidades cromosómicas va a ser igual en este caso por cada feto. Vean que en este estudio, cuando se tienen embarazos únicos, miren, a las 30 semanas, por ejemplo, el riesgo de anormalidades cromosómicas, ¿no? De anormalidades cromosómicas es de 1 en 385. En el caso de los embarazos dobles, embarazos gemelares, ese riesgo
se va de 1 en 192, o sea, se duplica el riesgo, ¿no? Y es como si tuviera la edad de 35 años, mire. O sea, para 30 años, una mujer de 30 años tiene un riesgo de 1 en 385 de tener el feto con alguna malformación congénita. Y de 1 en 192 en el caso de un embarazo doble. Para el embarazo triple es mucho mayor, miren, de 1 en 128 como si fuera de una mujer de 37 años con un embarazo único. Entonces, es necesario hacer también la detección por ecografía y por el tamizaje que se hace para una gestante con embarazo único, sí. Entonces, se tiene que hacer el tamizaje de aneuploidías, sí, ¿no? Viendo la edad materna, viendo el screening ecográfico que ya lo hemos visto en las clases, como en este caso la translucencia nucal para descartar trisomía 21, ¿no? Trisomía 21, y también hacer el screening, ¿no? Bioquímico. Con todo esto, si solamente se hace el riesgo con la historia materna, que en este caso sería la edad, por ejemplo, la edad la edad materna, ¿no? A mayor edad, ¿no? Mayor riesgo. Y solamente con esto tenemos un riesgo de un 30% de despistaje, ¿no? 30%. Si a eso nosotros le agregábamos la ecografía, iba a un 60%, 60-70%. Pero si a eso le agregamos el tamizaje bioquímico, ese riesgo, ¿no? Va a tener una tasa de detección hasta de un 90%. Pero en el caso de embarazos gemelares se ha visto que no solamente este tamizaje, por ejemplo, de medir la translucencia nucal, ¿no? El tamizaje ecográfico no solamente es para el riesgo de aneuploidías, sino también se ha visto que nos da una posibilidad también de hacer un pronóstico y de ver la posibilidad de que ese paciente vaya a hacer un síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia en que se tenga que hacer una biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Y el ADN fetal, si sale normal, ¿no? O sea, significa que ese bebé está bien, no tiene ninguna una cromosomopatía. Entonces habría que pensar que después ese bebé va a ser un síndrome de transfusión feto-fetal y habría que hacer entonces un seguimiento, ¿no? Un seguimiento a ese bebé, a esos bebés. Miren, esta es una foto que hemos visto, que hemos visto en el hospital hace un año de un gemelo evanescente. Bueno, acá no le tomé la foto al feto que salió normal, ¿no? Por un parto normal. El bebé nació normal y en este caso, miren, salió, pero cada uno era un dicorial biamniótico, solo que en este caso se ha hecho, pues murió este bebé y se hizo como un gemelo evanescente, ¿no? Miren, esta es la placenta del feto que nació, del recién nacido, que pesó 3,3 kilos, un buen peso, con su propio cordón. Y acá es la otra placenta, ya toda calcificada, vean, con su embrión, ya se dice, con su feto papiráceo, ¿no? O evanescente. Entonces, miren, aquí está el feto evanescente y esta es la placenta, una placenta pequeña respecto a la placenta del recién nacido, ¿no? Entonces, ¿cuál será pues el cuadro clínico de nuestras pacientes? Habrá una mayor ganancia de peso materno. Hay que sospechar si en caso de que la paciente venga a la consulta, ¿no? Si es que tiene una mayor altura uterina respecto para la edad gestacional que estaríamos sacando según su fecha de última regla. Al examen utilizando las maniobras de Leopold, pues tendremos la palpación de múltiples partes fetales y habrán pues más de 2 polos fetales. Entonces, también auscultaremos varios focos cardíacos y que no son sincrónicos, ¿no? Con la frecuencia materna.
intensificación de molestias generales, ¿no? Hiperemesis gravídica. Entonces, en el primer trimestre, ¿qué es lo importante hacer en el diagnóstico por ecografía, ¿no? Para ver la corionicidad y ver los dos fetos. Y en el caso de diagnóstico tardío, ¿no? Que nos va a ayudar la altura uterina y las maniobras de Leopold. Entonces, las recomendaciones, lo importante es determinar la edad gestacional, pero para eso necesitamos una fecha de última regla confiable. Determinar el número de fetos, determinar la corionicidad, que es lo más importante, porque de esto va a depender pues las secuelas y las complicaciones. Evaluar los marcadores de aneuploidías, un mayor riesgo de cromosomopatías vamos a tener en este caso, ya lo hemos visto. Doppler de arteria uterina para descartar, es parte del despistaje de preeclampsia. Acuérdense que los embarazos múltiples también es un factor de riesgo para hacer preeclampsia. Descartar placenta previa, cretismo placentario en la ecografía del primer trimestre también. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Van a haber dos signos que se van a hacer en la ecografía, el signo de lambda y el signo de T. ¿En qué consiste? El signo de lambda, vamos a ver, al hacer la ecografía, vamos a ver dos fetos, cada uno con su bolsa amniótica, y vean acá este tejido grueso, ¿no? Este tejido grueso. Y hace pues el signo de lambda, ¿no? Es así, el signo de lambda del alfabeto griego. Entonces, esto significa, si hay este signo, vemos que este tejido bastante grueso, significa que es bicorial biamniótico, ¿no? Bicorial, o sea, cada uno tiene su propia placenta. Y el signo de la T invertida, miren, es una fina capa delgada, porque esta es la bolsa amniótica, ¿no? Y acá, y esta, ¿no? Entonces, es el signo de la T invertida, ¿no? Entonces, este es monocorial. Monocorial biamniótica. ¿Por qué? Porque solamente están compartiendo una placenta y hay una sola bolsa, ¿no? Cada uno tiene su bolsa. Biamniótica, pero monocorial, porque hay una sola placenta. En cambio, aquí vemos dos placentas, ¿no? Por eso este signo está grueso, es el signo de lambda. Entonces, signo de lambda para bicorial y signo de la T invertida para monocorial. Entonces vean una vez más. Entonces cuando hacemos la ecografía vemos aquí el signo de lambda, ¿no? Cada uno con su propia placenta. Acá igual que eso es cuando está más pequeña, y acá cuando está más grande, miren el signo de lambda, claro, ¿no? Cada uno tiene su propia placenta y su propia bolsa. Bicorial biamniótica. Y en este caso el signo de la T, ¿no? Signo de la T, una muy delgada capa, entonces hay una sola placenta, pero es biamniótica, monocorial, signo de la T. Entonces vean, acá, ¿no? El signo de lambda con un grueso tejido, ¿no? Un grueso tejido placentario, porque cada uno tiene su propia placenta. Entonces vean acá, cada uno tiene su propia placenta. Ahora acá miren, cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propia placenta. Y acá el signo de la T, ¿no? Una sola placenta, y cada uno con su bolsa. Entonces, miran acá nuevamente el signo de lambda, ¿no? Y cada uno con su propia bolsa y su propia placenta, ¿no? Cada uno. Entonces, les decía que también la ecografía nos ayuda para ver la corionicidad y para ver la edad gestacional. Entonces, ¿con qué vamos a datar la edad gestacional? Con la longitud cráneo-rabadilla o longitud cráneo-caudal, ¿no? Se mide la longitud cráneo-caudal para ver la edad gestacional. Y si vamos a tener dos fetos, se toma el del feto más grande, porque después si no vamos a estar haciendo falsos o malos diagnósticos de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, ¿de quién se toma? Del feto más grande, Y esta fórmula se saca la diferencia para ver la discordancia de pesos que hay entre cada feto, ¿no? La discordancia de pesos.
el feto más grande menos el feto más pequeño entre el feto más grande, entonces de ahí nos va a salir qué porcentaje de discordancia tiene cada feto. Y eso nos va a ayudar para hacer el seguimiento durante toda la edad, durante todo el embarazo. Entonces, ¿cuáles van a ser las formas en que se van a presentar estos fetos? La forma más frecuente es cefálico-cefálico, que es se presenta en un 60%. Menos frecuentes van a ser pues el que está el primero en podálico, cefálico, los dos podálicos, o podemos tener esas otras presentaciones, ¿no? De todos estos, el único que va a salir por vía vaginal, por un parto vaginal, es el cefálico-cefálico. O en caso de que haya un feto, si el primer feto está encefálico y el segundo feto, cuando se hace el tacto vaginal, el primer feto que se acerca hacia el canal del parto está encefálico y el otro feto está en podálico, podría salir por parto vaginal, ¿no? Podría salir. Ahora, si uno no quiere complicarse, mejor por cesárea, ¿no? Porque podemos tener problemas, ¿no? Como por ejemplo en este caso, va a quedar atrapado el otro feto, ¿no? Entonces es imposible que salga por vía vaginal. Estos tienen que ser por vía cesárea. Si los dos están podálicos, cesárea, ¿no? Si están en transverso, cesárea. Si el primer feto está en podálico y el otro en cefálico, no, cesárea. Salvo si el primer feto estuviera en podálico, en cefálico, ¿no? Pero hay la posibilidad también de que puedan quedar entrecruzados estos bebés, ¿no? Entonces, que la placenta, que se enreden los cordones, ¿no? El cordón umbilical, y que haya un entrecruzamiento. Entonces eso nos va a producir una muerte intrauterina, ¿no? Entonces, de preferencia cesárea, ¿no? Los cefálicos, los embarazos gemelarios, ¿no? Salvo si los dos estuvieran cefálico, entonces ahora también hay que ver el peso, cómo están, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a finalizar? Si los dos están de vértice, parto vaginal. Si el primero está de vértice y el otro de nalga, entonces sale por parto vaginal, y al que está de nalga se puede hacer una versión externa, ¿no? Si es que fracasa la versión, cesárea. Si están las otras presentaciones, es así, cesáreas, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, gemelos, si el gemelo A está encefálico y el gemelo B encefálico, parto vaginal, ¿no? Parto vaginal. Pero vean las complicaciones que podemos tener. Que el segundo gemelo se convierta en una situación transversa, que haya prolapso de cordón, que el intervalo prolongado del periodo, que sea un periodo expulsivo prolongado del segundo gemelo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el principal problema, ¿no? Que el segundo gemelo va a tardar en salir, entonces va a tener mayor posibilidad de hipoxia fetal y hacer sufrimiento fetal, el segundo gemelo. Cuando la presentación está cefálica y el otro no cefálico, cesárea electiva si está antes de las 32 semanas y pesa menos de 1.500 gramos. Si está por encima de las 32 semanas, se podría recomendar por vía vaginal, ¿no? Por vía vaginal. Si el gemelo A no está encefálico, pues obviamente esto va cesárea, ¿no? Si no, se va a quedar acá como una palanca, mire, ¿no? Se va a quedar atrapado. Entonces, cesárea. Riesgos para el primer y segundo gemelo. Para el primer gemelo, que hay una prosidencia de cordón. Para el segundo gemelo es el que más problemas va a tener, ¿no? Por mala situación se puede convertir a una situación difícil de sacar, distrés respiratorio, hipoxia fetal, desprendimiento de placenta, obviamente signos de hipoxia fetal, y hay que hacer una serie de maniobras obstétricas. Entonces estos van a tener mayor incidencia de lesiones cerebrales, ¿no? Más problemas con el segundo bebé, ¿no? Entonces, de preferencia, cesárea, ¿no? Miren, en este caso,
vamos a tener una gestación gemelar bicorial biamniótica que se ha evaluado a las 11 semanas. El gemelo A tiene una translucencia nucal normal y onda A positiva del ductus venoso, y el segundo gemelo tiene una translucencia nucal aumentada y onda reversa. Y el cariotipo se le ha sacado al segundo gemelo y tiene trisomía 21. Puede suceder, sí, ¿no? Entonces los gemelos pues tienen mayor posibilidad de malformaciones congénitas que los embarazos únicos, ¿no? En este caso, vean, es una gestación monocorial, o sea que están compartiendo una placenta, una sola placenta biamniótica a las 12 semanas. El gemelo A en este caso tiene una translucencia nucal normal de 1.25, el gemelo B tiene su translucencia nucal aumentada. Sin embargo, ambos fetos mostraron flujo reverso al hacer el ductus venoso. Los cariotipos fueron normales, pero ¿cuál fue la diferencia? Que a las 16 semanas desarrollaron síndrome de transfusión feto-fetal. Es lo que les decía, ¿no? O sea, si es que nosotros, o sea, si bien es cierto, la translucencia nucal nos va a ayudar para descartar trisomía 21 sobre todo, pero si nos sale todo normal, se le hace una biopsia de vellosidades coriales, se le hace el cariotipo, el ADN y todo sale normal, entonces hay que pensar que estos bebés nos van a hacer un síndrome de transfusión feto-fetal. Síndrome de transfusión feto-fetal. Bien, a estas complicaciones, ¿a qué se van a deber? Se van a deber a esto, al tipo de comunicaciones vasculares que van a tener en las placentas, ¿no? Miren, esta es la forma más frecuente de cómo van a estar los vasos, ¿no? Si hay comunicaciones arterioarteriales o veno-venosas. Estas son las comunicaciones verdaderas. Y vamos a tener acá las comunicaciones falsas, o sea, cuando tengamos una comunicación arteriovenosa o veno-arterial, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener cuando vaya de un feto a feto. Este tipo de comunicaciones son las que nos van a traer las complicaciones más severas en el caso de los monocoriales, ¿no? En los gemelos monocoriónicos. Entonces, veamos una de las principales complicaciones fetales. ¿Cuál es? La restricción selectiva de crecimiento. Acuérdense que estos son solamente estas complicaciones, las más severas, son para los monocoriales. ¿Por qué? Porque están compartiendo una sola placenta. Y esto se entiende de esta manera. Aquí, en este caso, va a haber una restricción selectiva de crecimiento. ¿Por qué? Vean, es una sola placenta, ¿no? Pero cada uno va a tener su cordón, ¿no? Entonces, el área que se selecciona para uno de los fetos es más pequeño que para el otro. Para el otro feto va a tener una buena área que le va a dar la suficiente nutrición al feto. En cambio, para el otro feto, el área es mucho menos, es mucho más pequeña. Pero vean estas anastomosis, miren, estas anastomosis, ¿no? Que van a ir de un feto hacia otro feto. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que está habiendo esta restricción selectiva de crecimiento? Selectiva, ¿por qué? Porque de por sí se ha seleccionado un pedazo, un territorio de placenta para cada feto, para uno más pequeño que para el otro, ¿no? Entonces aquí vamos a sospechar, ¿por qué? Porque cuando hacemos la ecografía vamos a ver una discordancia de peso de más del 25%. Este es el marcador, que sea una discordancia de peso de más del 25%, o que la diferencia de ponderado fetal entre ambos fetos sea menos del percentil 10. Entonces, dependiendo de esto, uno de los fetos va a ser más pequeño que el otro. Por eso se llama restricción selectiva de crecimiento, que es muy diferente a la restricción de crecimiento intrauterino, que se va a deber, pues, en el caso de la preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Es por la preeclampsia la restricción de un feto único. Ahora, ¿los embarazos dobles pueden hacer también? Pues sí, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo, por esta restricción selectiva de crecimiento es que vamos a tener, al hacer el Doppler, vamos a tener tres tipos de afección, cómo se va a ver. Entonces, el tipo 1 va a ser cuando tengamos un Doppler normal, y es un buen pronóstico, o sea, que a este feto, a pesar de que tiene un crecimiento pequeño, pero esta pequeña área le da la suficiente cantidad de nutrientes
nutrición al feto, pero que no le altera, ¿no? O sea, le da suficiente oxígeno que no llega a ser una hipoxia fetal y por lo tanto sufrimiento fetal. Solamente el problema es que no crece, ¿no? Está creciendo, su crecimiento es más pequeño. Entonces a eso se le llama tipo 1, es un Doppler normal, tiene buen pronóstico. ¿Por qué sabemos? Porque se le hace el Doppler de la arteria umbilical, ¿no? Y ese Doppler sale normal. Entonces vemos acá que va a tener una buena sístole, una buena diástole, ¿no? Buena sístole y buena diástole. Entonces esto nos indica que no está habiendo vasoconstricción, que está llegándole, le llega poco, pero le llega una buena cantidad, de modo que ese bebito no está haciendo sufrimiento fetal, no está haciendo hipoxia fetal, perdón. En el tipo 3, en cambio, vamos a tener ya una alteración, ¿no? En el tipo 2 se le hace el Doppler de la arteria umbilical a ese feto que está pequeño y resulta que no está teniendo diástole, ¿no? Hay ausencia de diástole, o sea, significa que hay que está empezando ya a haber sufrimiento fetal, o que la onda se hace reversa, la diástole, ¿no? En este caso ya es signo de premortem, ¿no? Entonces, casos 2 y 3, pues ya estos bebitos van a nacer con un daño neurológico severo, ¿no? Sobre todo en el tipo 3, porque ya hay una onda diastólica reversa. Entonces, son estos tres tipos que les decía. El tipo 1 es un Doppler con una arteria umbilical normal. El tipo 2, el flujo diastólico está ausente, y en el tipo 3 está reverso, ¿no? Y esto ya es pues premortem. Entonces, en estos casos ya hay que decidir para terminar el embarazo. Para eso nos ayuda hacer el Doppler fetal, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce eso? Les decía, por el tipo de anastomosis, ¿no? En el Doppler tipo 1, por ejemplo, las anastomosis son normales, las anastomosis arteriovenosas o venoarteriales son normales. Las anastomosis son posibles, son pequeñas, pero no, o sea, cada uno, a pesar de que están compartiendo la misma placenta, cada uno está con su propia irrigación. A uno le llegará más porque tiene más placenta y al otro le llegará menos porque el territorio que tiene es mucho menos, ¿no? Pero lo bueno es que no hay grandes anastomosis, de modo que esté alterando a uno de los fetos. En el tipo 2, en cambio, acá acuérdense que la onda, cuando se hace el Doppler, la onda está ausente de la arteria umbilical. Acá van a ver ya anastomosis, ¿no? Anastomosis de las falsas anastomosis, ¿no? Estas anastomosis, ¿no? Arteriovenosas. O sea, ya de tal modo que está comprometiendo al feto. Y en el tipo 3, estas anastomosis son tan indiferentes que, o sea, está casi por todo lado, ¿no? Entonces, ya hay una gran alteración, está llevando una gran alteración al feto, ¿no? Con una gran hipoxia fetal, y es pues ya un signo de premortem. Entonces, el diagnóstico de evolución del feto se tiene que empezar, miren, evaluando, en este caso, en el tipo 1 desde las 20 semanas, ¿no? La discrepancia entre pesos va a ser de un 25%, pero lo bueno en el tipo 1, en el Doppler tipo 1, lo bueno es que no se está agravando. El Doppler no se está saliendo normal. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un Doppler semanal. Y en este caso, porque son monocoriales monoamnióticos, el parto tiene que terminarse a las 34 o 35 semanas. Hay que programar la cesárea. ¿Por qué? Porque a pesar de que está bien el Doppler, pero tiene un riesgo de muerte de un 2 a 4% y de daño neurológico en la vida postnatal, ¿no? En el tipo 2, el deterioro ya se va haciendo más progresivo, hemos visto. Entonces, en ese caso, hay ausencia de la diástole, ¿no? En este caso hay que hacer un Doppler semanal y terminar el parto antes de las 30 semanas, porque la muerte, miren, se va hasta un 29 a 41% y el deterioro neurológico nos va a ir hasta un 15% en los siguientes 6 meses, se va a presentar. Evolución del feto pequeño estacionario en el Doppler tipo 3,
Aquí pues ya se tiene que hacer una ecografía hasta las 32 semanas y pensaría en terminar a las 32 semanas, si no es antes, ¿no? Porque la mortalidad, miren, va de un 15%, estos bebitos van a hacer transfusión feto-fetal, desnutrición, el daño neurológico en el feto sobreviviente, miren, va a ser en el 38.5%. O sea, ni siquiera en el feto que está mal, sino en el feto que va a sobrevivir, 38.5%. Entonces, para eso nos va a ayudar el Doppler, ¿no? Para eso nos va a ayudar el Doppler. Doppler de la arteria uterina, cuando tenemos la restricción de crecimiento intrauterino tipo 1, ¿no? Con una buena sístole y una buena diástole. O sea, le está llegando buena cantidad de sangre, buena cantidad de flujo, pero acuérdense que en el tipo 1, a pesar de que está bien, la muerte se va a producir un 2 a 4% y un daño, y le va a dejar daño neurológico. En el tipo 2 hay ausencia de diástole, miren, no hay diástole, solamente hay sístole, ¿no? En el tipo 2. Y en el tipo 3 ya pues las ondas se hacen reversas. En este caso pues entonces ya tenemos mayor complicación, ¿no? El otro tipo de complicaciones fetales es el síndrome de transfusión feto-fetal. ¿En qué consiste? Vamos a tener uno de los fetos que es más pequeño, al cual se va a llamar donante, y el otro feto que es más grande, al cual se le va a llamar receptor. En este caso, la afección es por un equilibrio del aporte sanguíneo de las comunicaciones verdaderas. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, van a haber estas comunicaciones entre feto y feto, ¿no? Entre feto y feto, donde uno es más pequeño y este bebé, o sea, a través de esa placenta, a través de esas comunicaciones que les he mencionado, ¿no? Va a pasar de este feto a este otro feto, de modo que este feto va a ser más grande, pero que va a tener hipervolemia. En cambio, como es donante, le va a dar hipovolemia. Este feto va a tener anemia y este feto va a tener policitemia. Este feto, por el contrario, va a tener oligohidramnios y este feto va a haber polihidramnios. Este feto va a ser más pequeño, va a tener una restricción de crecimiento intrauterino, mientras que el otro feto va a ser insuficiencia cardíaca. Este feto va a ser hipoxia y este feto va a ser hidrox fetal. O sea, ¿qué significa? Es como un anasarca, ¿no? El hidrox sería el anasarca, o sea, se llena de agua por todo lado ese bebé. Va a tener ascitis, edema agudo de pulmón, edema cerebral, o sea, por todo lado, ¿no? Y ambos pueden morir. Ese es el síndrome de transfusión feto-fetal. El otra, la secuencia de perfusión arterial retrógrada o secuencia TRAP, que es una de las complicaciones fetales más severas de estos monocoriales, ¿no? Es porque hay una afección del equilibrio del aporte sanguíneo y también en las comunicaciones verdaderas. Es igual que en la transfusión feto-fetal, pero la diferencia es que acá vamos a tener un feto normal, bueno, entre comillas, y acá vamos a tener un feto acárdico, sin cerebro, y que con las justas se van a ver algunas partes fetales, algunas extremidades. Entonces, este feto es el feto bomba, ¿no? Y todo le pasa a este feto. Entonces, este feto, ¿qué va a pasar con este feto que está normal? Va a morir, ¿no? Tiene una mayor posibilidad de muerte. ¿Por qué? Porque este feto todo le está quitando, pero porque no tiene corazón, no tiene nada, pero todo le está pasando a este feto, ¿no? Esa es la secuencia de perfusión arterial o secuencia TRAP, que es la misma que el síndrome de perfusión feto-fetal, solo que la diferencia es que en este caso este feto está con una malformación, ¿no? No tiene corazón ni tiene cerebro. Y la otra complicación pues es el de los pagos o de los siameses, gemelos fusionados, ¿no? Y va a depender, esto se presenta cuando la división se ha presentado por encima de las 13 semanas, o sea, las 2 semanas, y va a depender del lugar de donde se están uniendo estos fetos, ¿no? Si los fetos, como en este caso, están unidos por una parte lateral de su cuerpo, serán pues los fetos
parápagos, ¿no? Parápagos, donde van a compartir el ombligo, el abdomen inferior, tracto genital urinario y van a tener alteraciones anorrectales. Los más frecuentes, la forma de presentación más frecuente son los toracópagos, o sea, los que están unidos por el tórax, aquí, por el tórax. En este caso, estos fetos que se unen por el tórax comparten el corazón y estos pues van a ser bastante, es difícil de que estos por lo tanto vayan a poder separarse, ¿no? Los onfalópagos son los que están compartiendo, la unión es por el ombligo, ¿no? Lo bueno de esto es de mejor pronóstico porque no tienen fusión cardíaca, pero pueden compartir el hígado, el ilion terminal y el colon. Entonces, estos se pueden favorecer, se pueden separar con una cirugía, sí, ¿no? Los picópagos son los que comparten el sacro y tienen el recto y la vejiga común. Estos también se pueden separar pueden tener un acceso quirúrgico, ¿no? Los isquiópagos, estos van a tener un compromiso severo porque van a los últimos segmentos de la columna vertebral es lo que van a tener un mayor compromiso. O sea, esto significa que estos no van a poder, si es que se les separa, no van a poder caminar, no van a tener alteraciones en la marcha. Los craniópagos unidos por el cráneo van a compartir estructuras del encéfalo y dependiendo también de la cantidad de encéfalo, también podría verse afectado la posibilidad de que se puedan separar, ¿no? Y los raquípagos que están unidos por cualquier parte de la columna, ¿no? Y estos generalmente pues van a tener defectos de tubo neural. El pronóstico se va a hacer con los estadios de Quintero. Vamos a tener 5 estadios de Quintero. En el estadio 1 vamos a tener una diferencia de líquido amniótico, oligo. O sea, mientras un feto puede tener oligohidramnios, el otro va a tener polihidramnios. En el estadio 2 va a haber una ausencia de vejiga. En el estadio 3 ya hay alteración del Doppler. En el estadio 4 hay hidrops fetal. Y en el estadio 5 uno de los fetos está obitado, no hay una muerte fetal. El estadio 1 y 5, bueno, este es de tratamiento. Bueno, habría que esperar, ¿no? Porque, bueno, en el óbito fetal, pues ya está muerto, entonces ya no se puede hacer nada. Y en el estadio 1 recién está empezando la alteración. En cambio, en los estadios 2, 3 y 4, o sea, cuando hay ausencia de vejiga, ya hay una alteración de Doppler y hidrofetal, aquí tienen una solución quirúrgica, ¿no? Se hace ablación con láser, pero solamente se puede hacer entre las 18 y 26 semanas. O sea, ¿cuál es la idea? En esas anastomosis que les he explicado, la idea es identificar, ¿no? Identificar la anastomosis que está produciendo este problema y simplemente se corta esa anastomosis, ¿no? De modo que la idea solamente, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la secuencia TRAP, la idea es cortarle todo tipo de irrigación a este feto, ¿no? Para que solamente quede el feto y darle una oportunidad de poder sobrevivir. O en el caso de la transfusión, en este caso, ¿no? Transfusión feto-fetal, igual por los dos van a sufrir. Igual, ¿no? Cortar, también buscar por fetoscopia, buscar, ¿no? Esas anastomosis y hacer la cirugía con láser en esas anastomosis para que ya no, para poderles ayudar, ¿no? Entonces, estos son los estadios de Quintero. Con estos estadios nos ayudamos para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Se está haciendo esto en la maternidad. Este tipo de tratamiento ya se está haciendo en la maternidad, ¿no? Es parte de una subespecialidad de medicina fetal. O sea, ya se está haciendo en Perú, sí, ¿no? Acá en Perú, pues los pioneros son los del Hospital de la Maternidad y con muy buenos resultados, ¿no? Muy bien. ¿Alguna inquietud?
Muy bien, ¿se entendió? Sí, doctora, entendí. Sí, doctora. Bien. Muy bien, jóvenes, les voy a pedir, acá nos quedamos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, y nos vemos el día miércoles. Para el día miércoles estoy invitando al doctor, el doctor Juan Collao, que es su jefe de práctica de uno de ustedes, de su grupo, para que nos dé la clase de restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, espero que haya preguntas para entonces y podamos hacer una clase un tanto más dinámica, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta el día miércoles. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Doctora. Buenas tardes.